daros la bienvenida a este salón de actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de aquí de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Casi todos nos conocemos ya por un motivo o por otro y siempre es un placer volver a veros aquí, en este caso en mi casa, y daros la bienvenida. Quería agradecer también a Manuel cuando me pidió que colaborase en el día de hoy en la presentación de la página web, que yo no conocía. Yo colaboro con Manuel en muchas cosas, pero la página web la acabo de ver y la verdad es que me ha parecido un producto bastante trabajado y bastante importante, y ya no solamente a nivel de que podamos usarlo como un elemento impulsor del turismo y que nos puedan conocer, sino como un elemento de educación. Es decir, hay cantidad de productos que se pueden utilizar para, ahora que está tan de moda, intentar concienciar a nuestros alumnos de innovaciones y de espíritu innovador y de creación de empresas, etcétera, etcétera. Pues uno de los elementos fundamentales que es el turismo y el papel que juega el turismo en la economía nacional y castellano-manchega, pues utilizar herramientas de este tipo para dar a conocer la situación que tenemos, para dar a conocer nuestros elementos, y no sol y playa, que no tenemos sol y playa, por lo menos Castilla-Mancha playa no. Entonces tenemos que buscar otros elementos que nos permitan diferenciarnos del sol y la playa, porque si no, mal nos va a ir. Y ahora veremos algunos datos de la situación que tenemos en el ámbito de Castilla-La Mancha respecto al turismo en el bagaje de lo que es el turismo nacional. Bueno, también quería agradecerte a Manolo porque me ha dado la oportunidad un poco de volver a hablar, después de hace unos meses, que yo públicamente no hablaba de este tema, de lo que es el turismo. Cuando se trabajaba hace unos meses aquí en esta ciudad sobre la posibilidad de hacer un plan estratégico de desarrollo económico, se hablaba mucho de lo que era el turismo. Cuando se hablaba de las políticas de desarrollo, de lo que podía ser un plan de dinamización del aeropuerto de Albacete, se hablaba de turismo. Y me gustaría que eso se volviese a hablar de turismo y se pudiesen de verdad impulsar actividades que favorezcan el sector, que es un sector clave dentro de la economía de este país y de esta región. Por lo tanto, Manolo, gracias. Manuel, gracias por darme esa oportunidad y, bueno, intentaré ser breve. Simplemente lo que yo quería con lo que me pidió Manuel, es contextualizar la importancia que tiene el sector de turismo, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio nacional, y viendo las comparaciones, cuál es nuestra situación en este ámbito nacional. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando de las actividades que tenemos en la pantalla. Estamos recogiendo todo ese conjunto de actuaciones y, por lo tanto, las repercusiones en el ámbito del Producto Interior Bruto y en el ámbito de la creación de empleo, de todo el empleo vinculado a ese conjunto de actividades. Por lo tanto, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de ese conjunto de actuaciones. Bien. El sector del turismo en España presenta un elemento fundamental del liderazgo mundial. Por lo tanto, somos un elemento clave a la hora de tomar decisiones por parte de los turistas, por parte de los excursionistas en el ámbito mundial para elegirnos como destino. Somos el segundo país por gasto turístico en el ámbito internacional. En el 2011, con la que está cayendo, hemos experimentado un crecimiento de un 7,9% de gasto que los turistas se han dejado en territorio nacional, lo que alcanza los casi 53 millones de euros y casi 940 euros por persona. Por lo tanto, el papel que el turismo está jugando en el sostén de una economía maltrecha como la que es ahora mismo la economía nacional es importante destacarlo. Somos el cuarto país a nivel mundial por número de turistas, con unos 56,7 millones de turistas en el año 2011, lo que supuso un incremento respecto al año anterior también de un 7,6%. Somos el primer país de destino de los principales países desarrollados en el ámbito europeo. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda nos eligen a nosotros como primer destino a la hora de planificar sus salidas de los países de orígenes. Cuando analizamos los atributos que definen la marca España, conjunto de marcas, pero en este caso la marca España, somos el tercer país a nivel mundial donde el turismo juega un papel clave en la valoración de marca país respecto al ámbito internacional.
Si atendemos a los análisis que hace el Foro Económico Mundial respecto al índice de competitividad en viajes y turismo, que analiza 139 países, en este caso ocupamos el 8º puesto, de esos 139, el 8º puesto entre los primeros 20 clasificados a nivel internacional. Y además, para los que nos visitan, si analizamos el nivel de satisfacción que tienen los turistas que acceden a España, encontramos un alto nivel de satisfacción. Según la encuesta de hábitos turísticos del Instituto de Estudios Turísticos, si veis, los elementos claves en puntuación de 1 a 10 que nos están dando hacen referencia a puntuaciones que superan en todo caso en notable, notable alto, en elementos clave que, lógicamente, inciden en la decisión de que una persona elija España como destino turístico. Todo ello supone que en el peso del Producto Interior Bruto estamos por encima del 10% en lo que es la actividad turística en el conjunto de la economía nacional. En cuanto a lo que es la creación de empleo, estamos hablando de que superamos el 11% de la totalidad de empleo en este país. Y si hacemos referencia exclusivamente al sector servicios, quitamos estos sectores, nos vamos a más del 17% de peso en la creación de empleo en el sector servicios. Tenemos más de 2.100.000 personas trabajando en este sector sobre una población activa de casi 2,5 millones vinculada a este sector. Por lo tanto, estamos hablando de unos porcentajes de ocupación importantes. Con tasa de paro del 15%, eso obviamente no es positivo, pero una tasa de paro del 15% respecto al 20 y pico por ciento que tiene el país nos da idea de que sigue siendo un sector que está sosteniendo en parte la economía de España, de este país. Y además intenta contrarrestar el déficit comercial que históricamente estamos teniendo. Si ven ahí el saldo del balance de pagos, de diferencia entre ingresos y pagos que genera la actividad turística, en todos los meses estamos, ahí el color verde es el 2011, el azul son datos hasta el mes de mayo de este año, en todos los casos estamos por valores positivos, que implican que estamos compensando el déficit negativo que tiene la balanza comercial de nuestro país. Por lo tanto, de nuevo, vemos como el turismo es uno de los elementos que está sosteniendo las situaciones de la economía de nuestro país. Ahí, como no vamos a descubrir nada al respecto, el pico que presenta está claro que viene hacia los meses de verano, desde junio, julio hasta septiembre, octubre, que son los elementos de estacionalidad que tiene el turismo en nuestro país y, indudablemente, la diferencia de ingresos y gastos se produce más favorablemente en esos meses. Todo eso supone que el sector turístico lo tendremos que considerar como un sector estratégico, como un sector clave y además como un sector de arrastre para el resto de sectores de la economía de este país por la incidencia que tiene en la creación de empleos indirectos en otros sectores. Pero todo no es positivo. También hay que tener en cuenta, los que me conocéis, y hoy no voy a jugar ese papel de elemento autocrítico ni de lanzar elementos de crítica que podríamos hacerlo en la situación que tiene el sector, pero sí que es cierto que tenemos que vernos de verdad desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo, porque también tenemos elementos indudablemente a mejorar. A ver, hablar de crisis económica en el 2012 pues tampoco tiene mucho sentido. Todos sabemos la que estamos viviendo, la que está cayendo, y eso en el sector turístico, a pesar de ser un sector que está soportando de mejor forma que otros sectores la crisis, no hay que perder de vista que también es un sector afectado por la crisis, en el que hay una reducción o congelación de precios, y eso a corto y medio plazo está y va a tener un efecto importante en la rentabilidad y en la reinversión en las infraestructuras que se hacen en el sector turístico. Hemos perdido una importante capacidad competitiva a nivel internacional en los últimos años. Seguimos dependiendo de una alta estacionalidad desde los meses de julio a septiembre, con todos los aspectos negativos que conlleva siempre el depender de una estacionalidad en un sector de la economía. La sostenibilidad económica, social y medioambiental de cara al futuro está en entredicho. Hay que analizar mucho si el criterio de desarrollo del sector turístico es sostenible o tenemos que modificar nuestras políticas económicas también en este sector. Estamos recibiendo amenazas fuertes de todos los países del arco mediterráneo, y si no son más fuertes es porque nos lo están haciendo fácil ellos, con todos los conflictos
que están viviendo en Turquía, en Túnez, en Egipto, en Marruecos. Si no, quizás las cifras de turismo en España tendríamos un problema. Es decir, lo que estamos diciendo del sostenimiento de la economía y de la participación en el Producto Interior Bruto, no tengo claro que fuese así. Y, por lo tanto, cuidado, porque la situación de Turquía, Túnez, Egipto, Marruecos, etcétera, etcétera, que son nuestros competidores directos en sol y playa, se va a mejorar. Y en el momento que mejore, mejora en calidad de servicios, mejora en prestación de oferta de productos turísticos a los turistas españoles y de otros países que elijan esos países, y en precio nos ganan en competitividad. Por lo tanto, cuidado con la bonanza que estamos viviendo nosotros en estos 2-3 últimos años, que es a costa de lo mal que les va a ellos y que en algún momento saldrán, y más vale que cuando ellos salgan nuestra situación sea diferente, porque si no, yo creo que el sector turístico lo va a pasar solamente regular. Se está produciendo un descenso del turismo nacional frente al turismo emisor, es decir, hay una bajada respecto a los españoles que decidimos hacer turismo en España respecto a los españoles que decidimos hacer turismo en el extranjero. Y, por lo tanto, cada vez hay más españoles que están decidiendo salir fuera frente a quedarse en destinos nacionales. Si bien es cierto que antes estábamos hablando que ocupamos un país o un destino clave en los países desarrollados de nivel europeo, también es cierto que esa situación no es tan privilegiada cuando estamos hablando de países emergentes, y, por lo tanto, deberíamos de hacer un esfuerzo clave de acceso a esas economías emergentes, porque son las que van a atraer turistas a este país. Me acuerdo hace un tiempo con Begoña, que está aquí en el fondo del aula, teníamos una pequeña teníamos un pequeño debate respecto a dónde teníamos que hacer nuestros esfuerzos comerciales, si en Fitur o si no teníamos que ir a Brasil a montar ferias y participar en ferias en Brasil, en Rusia o en otros sitios, porque los clientes están allí. Y lo que hemos hecho bien en España, porque lo veréis, la situación del turismo en el ámbito interno español es muy buena, de Castilla-La Mancha, no lo es tanto en el ámbito internacional, pues eso que sabemos hacer bien, a lo mejor también sabemos hacerlo bien fuera de España. Y a lo mejor la atracción que hemos hecho de visitantes a nuestra comunidad autónoma, a nuestra provincia, por la asistencia y la participación en foros internos en España, quizás podíamos extrapolarla a foros exteriores, sobre todo en estos países donde la situación de desarrollo económico es muy potente, pero nuestra presencia como país y como destino de país para turismo no lo es tanto. Quizás deberíamos replantearnos si no merece la pena valorar esa opción para poder atraer visitantes. Antes estamos viendo que los turistas que nos visitan, la valoración que hacen de nuestro turismo, de nuestros servicios, es positiva. Pero el problema que tenemos es que aquellos ciudadanos de otros países que no conocen España no tienen en cuenta España como elemento de decisión para poder visitarnos. Por lo tanto, la valoración que hacen no es tan adecuada y, sin embargo, cuando conseguimos que nos visiten, la satisfacción es muy importante. Por lo tanto, deberíamos de hacer un esfuerzo importante en ese aspecto. Indudablemente, como en todos los sectores, pero en este más, estamos hablando de un sector muy maduro en el que quizás el ciclo económico que empezó hace ya más de 50 años se ha terminado, se ha agotado, y teníamos que buscar otras políticas diferentes que nos permitan mantenernos en el turismo a nivel internacional. Y cuidado, sol y playa sí, pero es que sol y playa no solamente tiene España, ¿eh? Y a lo mejor hay otros elementos como ese patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, que sí, a lo mejor, pues el que tiene España no lo tiene en otros sitios, y habría que apostar por ese patrimonio. Replicar el sol y la playa. Hombre, Albacete no va a replicar playa, pero todos esos países del arco mediterráneo tienen sol y playa mejor que las nuestras, en muchas circunstancias. Por lo tanto, basar solamente en esos atributos el turismo, yo creo que también es ciertamente peligroso. Y luego, indudablemente, si analizamos la situación que presentan las claves o algunos elementos económicos clave de este sector, nos dan una idea de esa madurez del sector y de la necesidad de dar una vuelta de tuerca para poder aprovechar pues nuestro elemento diferencial y que volvamos a reconstruir un sector que, si no hacemos nada, lo pasaremos solamente regular, como decía anteriormente. Bueno, esto ha hecho que a nivel nacional
desde la Secretaría de Estado de Turismo se ha promovido el Plan Nacional Integral de Turismo, en el que lo que pretende es pues llevar a cabo un punto de inflexión y que el turismo entre como eje estratégico en las políticas de desarrollo económico de este país. Acaba de ser aprobado en el mes de junio hasta el 2015, en el que participan, creo, información pública del Ministerio, yo no he participado, participan el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, comunidades autónomas, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones públicas y privadas del sector turístico, con el objetivo que establecen ellos de incrementar la competitividad de las empresas del sector turístico, mejorar los destinos de este país para atraer nuevos turistas y mantener esa posición de liderazgo que hemos tenido durante las últimas décadas. Ese plan integral de turismo lo estructuran en 6 ejes temáticos con 28 medidas y 104 acciones que indudablemente no vamos a desarrollar aquí. Pero bueno, los objetivos que pretende conseguir el Ministerio con lo que establece en su Plan Nacional de Integración del Turismo son los que tienen en la diapositiva. Hay uno clave que yo me acuerdo que lo hablábamos mucho aquí, de favorecer la corresponsabilidad público-privada, pero cuidado. Espero que eso esté bien entendido, porque favorecer la corresponsabilidad público-privada, y entenderme que lo está hablando el decano de la Facultad Económica, funcionario y creyente del funcionamiento de la Administración pública. No pasa por retirar a la Administración pública y colocar solamente a las empresas privadas. O yo no lo entiendo así. Espero que el Ministerio, la definición de esa corresponsabilidad público-privada se haya establecido dentro de ese contexto en el que esa colaboración implica que no solo se puede mantener con sostén público todo, como quizás en los últimos años algunas veces parecía, pero no nos vayamos al otro extremo. No nos vayamos a retirar exclusivamente todo el sector público y dejarlo todo en manos del sector privado, que la eficiencia del sector privado a veces funciona y a otras veces no. Y la crisis que estamos viviendo creo que es muestra clara de un botón sobre que el sector privado no es la panacea del funcionamiento de todo e implique que tengamos que retirar al sector público de todo. Permitirme esta licencia, quizás errónea, pero como funcionario público que soy y gestor de una administración pública. Bien, lo que se ha hecho con las medidas, yo no voy a entrar en analizar cada una de ellas, pero bueno, ahí las vais viendo. Lo que se ha hecho es establecer 4 categorías de actividades diferentes en función de la prioridad e importancia que dentro del plan se ha dado a esas medidas y, obviamente, en función de la facilidad o no de acometer esas medidas, y se ha hecho un cuadrante de 4 grupos diferentes de actividades y el conjunto de actuaciones que se van desarrollando, las podéis ver ahí, un cuadrante prioritario que es muy fácilmente ejecutable porque son medidas que son fácilmente asumibles y, además, con una posición estratégica importante para el desarrollo del sector turístico en este país y, por lo tanto, ahí son las que estáis viendo. Aquí hay un plan, una importancia clave que no sé a qué vamos a jugar y si estamos dispuestos a jugar algunos o no, que es establecer un plan estratégico de marketing a nivel nacional y establecer la imagen de marca España como imagen de venta nacional. No lo sé. Mira, hace unas... ¿Cuánto fue, Paco, Antonio? Hace un mes o un mes y pico, ¿no? Tuvimos en Cuenca unas jornadas que organizó Global Caja referente a los problemas que tenían las cooperativas del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha y salió indudablemente, como no puede ser otra cosa, el tema del vino y el tema del aceite, con esa diversidad que hay, pero sobre todo establecer una marca más paraguas, que es la marca España, que se identifique como una marca de calidad y que todos nos movamos en esa imagen de marca España. No todo el mundo lo tenía tan claro. Pero yo lo que digo es que si o hacemos eso o creo que estamos tirando el dinero. No tiene sentido que nos vayamos a una feria en Frankfurt y aparezca, con todos mis respetos, Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, que no es el caso, Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, el ICES, el IPEX, las no sé cuántas denominaciones de origen, y tenemos en la feria de Frankfurt 10 o 12 stands, cada uno con su marca propia de Diputación de Albacete o Consejería de no sé qué o Consejo Regulador de Origen o el pago de no sé dónde. Bueno, está bien, pero el consumidor no identifica absolutamente nada. Por lo tanto, cuidado con esas cosas. Si esta es la apuesta que ha hecho el Ministerio, ojalá sea acertada, yo creo que sí,
pero a ver si todos queremos bailar a ese baile, que no lo tengo tan claro. Luego, bueno, pues por pasar más rápido, hay una serie de actuaciones que son importantes, buscando también un apoyo a los municipios turísticos que vaya más allá de lo que es sol y playa, y que, por lo tanto, los elementos claves que se potencien dentro del sector turístico en esos municipios sean patrimonio cultural, patrimonio histórico y patrimonio natural, y, por lo tanto, que los municipios turísticos que en sus agendas 21 de sostenibilidad hayan establecido actuaciones vinculadas al desarrollo sostenible del turismo, bueno, pues puedan participar en este conjunto de medidas para poder apoyar esa parte de la Agenda 21 que estaba vinculada con el turismo sostenible. Bueno, que no me quiero enrollar mucho en este tema, pero bueno. En el tema de mejoras más rápidas, que se podrían ejecutar en cualquier momento, pues hay ahí multitud de actuaciones. Entre otras, las tasas aeroportuarias, y en este país en algún momento tendremos que decidir qué aeropuertos queremos y qué no, y cómo se monta este sistema que tenemos, y si quitamos aeropuertos que funcionan o no, en fin, una serie de aspectos que nos permitirían acceder a determinados mercados para traer gente, no solamente para sacar gente de nuestras ciudades a otros sitios, y no digo más. Y, en fin, bueno, pues ahí los tenéis un poco, tampoco quiero entrar. Hay un problema que siempre la gente que estáis en el sector turístico comentáis, que es el tema de lo que es, por una parte, la calidad, el sistema de calidad turístico, que no es homogéneo en todo el país, las clasificaciones que se hacen de establecimientos no son homogéneas en todo el país, y las reglas del juego, por lo tanto, no son homogéneas en todo el país, y, por lo tanto, eso pretenden homogeneizarlo. Y ahí, como veis, indudablemente, y como no puede ser de otra forma, entiendo yo, hay un impulso sobre el patrimonio cultural, sobre el patrimonio natural y sobre el patrimonio enogastronómico que tiene nuestro país, y que deberían de ser los elementos claves, más allá del sol y playa, que también, pero más allá del sol y playa, que sobre los elementos claves sobre los que deberían definirse las políticas del sector turístico en este país. Pero, claro, ¿qué pasa con nuestro plan estratégico del turismo en Castilla-La Mancha? O sea, tenemos un plan estratégico que se aprobó en el 2010 hasta 2014 que no sé si se alinea o no claramente con las nuevas políticas estratégicas que se establecen a nivel ministerial. Por tanto, no sé en qué situación la Junta de Comunidades va a dejar el plan estratégico de turismo y si esas actuaciones que se recogían en su momento en este plan estratégico se alinearán, me imagino que sí, con las nuevas estrategias que se establecen en el Plan Nacional de Turismo. ¿Y el Castilla-La Mancha cómo juega en este sector? ¿Cómo está posicionado? A ver, tenemos dos tipos de turistas, turistas residentes y turistas no residentes. Si hablamos de turistas no residentes, estamos hablando de turistas extranjeros que deciden venir a España, a distintas provincias o comunidades de España, para pasar un periodo de estancia. Bueno, pues entre las 5 primeras comunidades que tenéis ahí, que es Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana, están copando más del 92% de la cuota de mercado de turistas extranjeros que vienen a España. Y Castilla-La Mancha recibe el 0,27% de esos visitantes. Estamos por encima de La Rioja solo. Por lo tanto, a nivel internacional, la recepción de turistas hacia Castilla-La Mancha es muy, muy mejorable. Y tendríamos que analizar por qué está pasando esto y tendríamos que analizar cuáles son nuestras posibilidades de actuación para resolver estas situaciones. Sobre todo porque estamos hablando, repito, que España es el cuarto receptor de turistas internacionales a nivel mundial. Por lo tanto, mercado hay. Y nuestra comunidad autónoma de ese queso se está comiendo poco. Por lo tanto, deberíamos de pensar qué se puede hacer para llevarnos un pedacito de tarta mayor de las migajas que nos estamos llevando. Si nos vamos a nivel nacional, vemos que la situación cambia radicalmente. Es decir, no somos tan malos, ¿eh? Nuestra situación como patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio enogastronómico, patrimonio artístico, etcétera, etcétera, no es tan mala porque los habitantes nacionales, cuando eligen destino, eligen Castilla-La Mancha en el 5º lugar, por encima del resto de comunidades autónomas. En este caso, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha están copando más del 62% de la cuota de mercado del turismo nacional. Por lo tanto,
tenemos capacidad turística, tenemos posibilidad de atracción turística. Si a nivel nacional lo estamos consiguiendo, es lo que decía antes que hablaba yo con Begoña, si lo estamos consiguiendo a nivel nacional porque estamos haciendo bien las cosas, a lo mejor llega el momento de dar un pasito más. Y si se están haciendo bien determinadas cosas, vamos a intentar extrapolar eso a otros mercados y atraer esos otros mercados. No puede ser que estemos hablando que todos los sectores estamos buscando un impulso hacia la externalización, hacia la internacionalización y hacia el hecho de que haya alianzas con países externos para colocar nuestros productos, y a nivel turístico estemos esperando que vengan, que esto no funciona así. Que vendrán a Valencia o vendrán a Madrid o vendrán a Cataluña, Castilla-La Mancha no. Vendrán si vamos a buscarlos, si no, no vienen. De hecho, las cifras las tenemos ahí. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un impulso importante de atracción de turistas extranjeros hacia nuestro territorio autonómico. Ahí veis la descomposición también que hay en cuanto a cómo se está componiendo ese turismo. Y fundamentalmente estamos hablando de fines de semana y estamos hablando de trabajo, estudios, deportes, eventos religiosos, etcétera, etcétera, que son los dos pilares que ocupan más del 80% de los motivos por los cuales la gente viene a Castilla-La Mancha a hacer una estancia. En cuanto a la situación que presentan las comunidades autónomas españolas, ahí veis que hay 5 comunidades, creo que son. Sí, Madrid, Aragón, País Vasco, Cataluña y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, que son emisores netos de turistas. Es decir, que los ciudadanos residentes en esas comunidades autónomas, hay más ciudadanos que salen a hacer turismo fuera de esas comunidades autónomas que otros turistas van a esas comunidades autónomas. Nuestro caso como Castilla-La Mancha es justo al contrario. Es decir, somos receptores netos de turistas. Conjuntamente con Castilla y León, son las que mayor saldo positivo hemos tenido en el año 2011, de forma que comparando los que salen y los que entran, más gente hemos recibido de todo el territorio nacional en esa comparación. En cuanto al gasto, también estamos situados en una posición no muy positiva. Es decir, nuestro papel en cuanto a la tarta que nos estamos llevando del gasto de los turistas que hacen en el territorio nacional solamente implica un 0,34% de esa tarta. Y eso es muy poco, sobre todo pensando que somos el 5º destino más visitado. Entonces, las políticas que establezcamos en este ámbito deberían ir más enfocadas a mejorar el gasto que por habitante, que por turista se está haciendo en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, los elementos claves sobre los que en Castilla-La Mancha se está definiendo el turismo, en base a diferentes estudios que se han hecho desde esta casa, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, se basan en 4 elementos claves: su situación geográfica, su situación económica, fundamentalmente vinculado a aspectos como puede ser el sector vitivinícola. A ver, mirad, un ejemplo de lo que creo que no podremos hacer. Hace un tiempo, cuando se estaba haciendo un poco de análisis de la dinamización del aeropuerto de Albacete, hablando con gente relevante del sector turístico de esta ciudad, hablaban de que, claro, que no podíamos compararnos con, por ejemplo, Galicia, porque Galicia tenía unas determinadas actividades que Castilla-La Mancha no las tenía y, por lo tanto, vender eso a los consumidores era muy complicado. Por ejemplo, estamos hablando de que en el mes de noviembre, octubre, en Galicia se producía la Semana del Marisco en no sé dónde, y que cómo vamos a competir con eso. Lo que yo no sabía es que Galicia había nacido ya con esa semana. Alguien la crearía, digo yo. Y alguien haría las políticas para que esa Semana Internacional de yo que sé qué existiese. Pues a lo mejor en Castilla-La Mancha tenemos actividades, tenemos productos que podríamos también montar semana gastronómica del cordero manchego en la Sierra de Alcaraz o del vino en no sé dónde, que lo han hecho otros y les ha funcionado. Nosotros no hemos hecho eso, pero bueno. Tenemos una dimensión sociodemográfica que hace que sea atractiva nuestra comunidad autónoma porque no hay mucha condensación de población y, por lo tanto, la posibilidad de buscar destinos alternativos para disfrutar del patrimonio cultural y natural que tiene nuestra comunidad autónoma es importante, y obviamente el patrimonio histórico que tenemos no lo tienen otras comunidades autónomas y, por lo tanto, también deberíamos de aprovecharlo. Eso hace que los elementos más valorados que hay en el sector turístico en Castilla-La Mancha son los que tenemos ahí,
que bueno, eso lo sabéis vosotros porque os dedicáis a esto y son los elementos sobre los cuales estáis descansando vuestras políticas de difusión, de marketing que aplicáis en vuestro día a día. Y luego los elementos menos valorados son los que tenéis también ahí en esa diapositiva. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, por lo tanto, claro, establecimientos para ir de compras en Albacete creo que no faltan, pero estamos hablando de la globalidad del territorio del autonómico, ¿vale? Y aquí yo creo que seguimos teniendo un problema y que no me cansa de decirlo, y sé que algunos me criticasteis mucho en su momento y lo voy a volver a decir, aunque me volváis a criticar, que es que no tenemos paquetes turísticos. Que no tenemos paquetes turísticos y que esos productos no existen y que tenemos una oferta turística brutal, pero que yo, cuando vengo, yo me acordaba hablando con Miguel Ángel, el que es director general del Nostrum, me decía, mira Ángel, vale, nosotros montamos y os traemos un vuelo charter a Albacete y os llenamos un avión entero de gente que viene desde Barcelona, aterrizamos, contando que haya taxis para que puedan ir al centro de Albacete, los llevamos al centro de Albacete, se sitúan en el Gran Hotel, en el Hotel Los Llanos, en no sé qué hoteles potentes y se levantan a la mañana siguiente. ¿Y pueden comprar qué? Claro, si ellos tienen montado su oferta, la oferta es brutal, pero se la tienen que tener montada. No tenemos una empresa que se esté dedicando a esa oferta conjunta de productos que nos permita la comida, el desplazamiento, la visita a no sé qué bodega, la participación en una jornada de caza, la no sé qué, la visita a Minateda. Eso no está, no lo tenemos que buscar por nuestra cuenta. Claro que los elementos existen, pero no se produce esa integración. Creo que en el público también hay gente que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, igual que no estaba de acuerdo con... Existe en una creación, pero no se está dando, yo creo, el apoyo necesario. Pues entonces hay que buscar ese apoyo. Porque creo que es un elemento clave para poder desarrollarlo. Pues ahora no te vayas y hablamos. Porque creo que es un elemento clave para fomentar el turismo en esta región. Porque si la oferta lo tenemos, el patrimonio lo tenemos, lo que nos falta es una vuelta de tuerca. Y quizás, si tú tienes una empresa de este tipo, esa vuelta de tuerca, tío, perdona que te hable así, tienes que venderla. Porque es que hace falta. ¿Cómo? No lo sé, pero hay que venderlo porque es que eso hace falta sí o sí. Porque los que estamos acostumbrados por nuestro trabajo de una forma u otra a movernos por ahí, pues hay veces que vas a trabajar, pero picando piedra todo el día no estás. Tendrás un cierto tiempo de ocio y hay veces, la inmensa mayoría, que en el propio hall del hotel estás contratando todos los servicios para el día siguiente sin necesidad de ir a ningún sitio. Eso ahora mismo en Albacete no es posible por la dimensión que tenemos, pero vamos a ir dando pasitos hacia esa situación porque creo que es uno de los elementos que más negativamente se tienen en consideración en el turismo de Castilla-La Mancha. Que la oferta es suficiente, que la oferta es buena, pero que no hay una integración que me permita comprar un producto conjunto para poder disfrutar de esa oferta. Bueno, pues muchas gracias y ha sido un placer dirigiros pues estas palabras que en algunos casos compartiréis y en otros no tanto.